Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, yo soy Casiodoro de la Teja, me he dedicado a la gaita medieval desde hace aproximadamente unos 15, 16 años y lo que les voy a contar es un poco acerca de cómo se dio la gaita medieval, si se le puede decir movimiento, corriente o gusto por ese instrumento. Lo que yo recuerdo, había mucho entusiasmo por ahí entre el año 2013 y 2004 por la música medieval y lo que teníamos a la mano pues eran guitarras, flautas, lo convencional, hasta que fuimos investigando poco a poco algunos colegas de esos tiempos y que actualmente siguen en activo. Y recuerdo que el primer grupo que tocó una gaita medieval para repertorio medieval, danzas, baladas y todo lo que se toca en este instrumento correspondiente a la Edad Media fue probablemente el Maestro de Juglaría, que por el 2004 ya empezaban a hacer sus primeros conciertos. Por ahí más o menos en ese año hicimos junto con unos colegas un grupo de nombre Aesir que tocábamos más bien gaitas escocesas pero repertorio medieval, y ese fue como un preámbulo para comenzar a hacer el movimiento de gaita medieval en México. Después, conforme iba creciendo el entusiasmo de todos nosotros, por entre el 2005, por ahí 2005, 2006, empezamos a indagar ya con la ayuda de la herramienta del internet, comenzamos a indagar cómo conseguir el instrumento. Sí está bien que tocábamos ya flautas, percusiones, pero era muy importante para nosotros tener una gaita y tocar el repertorio medieval en el instrumento adecuado, porque habíamos conseguido algunas gaitas gallegas que se prestan mucho para el medieval, pero al final de cuentas es una gaita en modo mayor, como todos conocemos, y su repertorio pues es más galego. Entonces modificamos alguna vez, unos colegas y yo modificamos una gaita gallega, la mandamos a hacer a un fabricante de Galicia que nos la hiciera o sea, imitando las gaitas alemanas medievales. Y pues él nos la hizo, trabajamos un rato con ellas, pero pues no era lo mismo. Por ese tiempo surgió uno de los grupos que a la fecha todavía sigue vigente, aunque no tan constante, que es Tempora Vagantibus, y durante ese tiempo, 2004 a 2006, 2007, éramos los grupos de música medieval juglaresca, probablemente los primeros grupos que era de juglaría medieval con la caracterización, el atuendo y los instrumentos históricos. Porque juglares pues ya había en la tradición juglaresca de Guanajuato, que data desde los 70s, pero ya en nuestro tiempo, digámoslo así, pues éramos los primeros. También en Monterrey hubo gente que tocaba la gaita medieval y principalmente cuando ya tuvimos acceso a ella fue la gaita alemana medieval, lo que los alemanes llaman la Dudelsack o la gaita de mercado, la Marktsackpfeife, es la gaita que nosotros tocamos, lo que en México llamamos gaita medieval, que es efectivamente es la gaita en modo menor o dórico, está en la dórico la gaita, y tocamos mucho repertorio que viene en los libros de cancioneros medievales.
toda esa compilación de danzas, canciones transcritas para instrumental, pues se tocan en esta gaita muy cómodamente, muy fácilmente, mucho más, porque están mejor adaptadas que la gallega, o que la asturiana incluso. Y entonces pues empezamos a conseguir nuestros gaitas, nuestras dulzainas también, y fueron avanzando un poquito los años, y seguía habiendo pocos grupos, pues éramos unos 4 o 5 grupos. En Guanajuato surgió también un grupo que a la fecha sigue vigente y constante, que son nuestros colegas de Ex Ventus, son los que quedan, porque también hubo una época en la que estaban el grupo que se llama, no recuerdo su nombre ahorita, porque no duraron mucho, pero había como 3 grupos allá en Guanajuato. Ahorita quedó uno solo, que sigue constante. Por ahí llegó después ya la época de los festivales medievales fuertes acá en México, porque hubo festivales medievales en Guanajuato, ahí es donde nos conocimos todos, los pocos que andábamos con la gaita, y algunos todavía con gallega, otros con asturiana, pero ya por ahí del 2010, aquí en México se dio el movimiento de los festivales medievales fuertes, con mundo medieval, y entonces ahí empezaron a haber también muchos otros grupos que también después se desintegraron. Me acuerdo de Oculatores Domini, estaba también Damerum de Monterrey, Sol Invictus, estaban los chicos en Guadalajara también ya había movimiento, poco, pero lo había. Y así se fueron dando poco a poco. Algunos grupos continuaron, grabaron disco, por ahí algunos videos todavía de ellos, otros ya no tanto. Se desintegraron o se fueron trasladando los integrantes hacia los diferentes grupos que había de folk. Ya no eran tanto algunos grupos de música medieval purista como al principio. Ahora ya eran grupos de folk, lo que llamamos folk medieval, que es como una especie de música medieval pero con rock, o sea, un poquito más con punch, con galleta. Ese es el folk medieval. Y así fueron avanzando un poco los años, y fueron varios años de que no había muchos grupos. De hecho, en este género hemos sido pocos. Durante varios años se fue como que hizo falta que existieran más grupos. En el 2000, ya hasta el 2019 hicimos un evento en Coyoacán que se llama Folk Fest. Tratamos de reunir a todos los que toquen gaita escocesa, gallega, medieval, asturiana y todo. Y ahí nos dimos cuenta que pues, efectivamente somos muy pocos los grupos. Y así durante estos años así se fue dando que salía el grupo y duraba un poquito y no concluyó, no avanzaba, ¿no? Es el caso de Códex Festivos, del cual también fui parte, que fue también una banda un poquito icónica por ahí a principios de la década pasada, entre el 2010 y 2014, 2015. Después ya en octubre de 2014 hicimos Cronos Cantus, del cual soy parte, con unos excelentes músicos como Vladimir Rus, o Vladimir Payores, que lo conocen, que fue el precursor, que estuvo con Esther de Juglaria en el 2004. Durden, que es también uno de los que están tocando excelentemente bien, componiendo también incluso para el instrumento. Y ya llevamos 9 años como Cronos Cantus, hemos estado tocando en varios lugares, incluso en España dimos 2 giras para tocar en mercados medievales de allá, que nos fue súper bien. Y apenas recientemente, el año pasado, salió otro grupo más aquí en la Ciudad de México, que están dando mucha galleta y están pegándole fuerte. Y pues nosotros obviamente esperamos que haya más grupos, porque mientras más oferta, pues se va a consumir más esta música y va a quedar más en el gusto de las personas. Pero es más o menos un poco el detalle de los grupos que han surgido, que yo podría decir que nació en México en el 2004 hasta la fecha, con sus altibajos, sus momentos, unos momentos más plenos, otros un poquito más escuetos, pero así es como ha sido un poco la historia de la gaita medieval en México. Esta es la gaita medieval, la gaita de mercado, y le dicen de mercado porque es gaita que anima los mercados medievales, las ferias medievales. Esta es la gaita alemana. Esta tiene conmigo aproximadamente unos 16 años y es una de las que más se utilizan en el repertorio medieval de espectáculo y de animación de mercados. Esta otra es también una gaita medieval, pero esta es fabricada en España. Esta tiene 3 roncones, tiene el bordón en sol, su quinta en re y su octava en sol. Este puntero pues también es en sol.
Entonces esto es una gaita muy bonita para repertorio de cantigas de Santa María, cantigas de Amigo, o incluso hasta el libro Vermell de Montserrat, de Cataluña. Es muy bonita para ese repertorio, un poquito más suave el sonido. Y por acá tenemos, por ejemplo, este es un instrumento que conserva su forma después de prácticamente 2000 años. Es uno de los primeros instrumentos de lengüeta que hay, no tanto que haya registro, pero sí que se conozca. Y pues el sonido es sonido de lengüeta, por ejemplo. Es un instrumento de pastores, lo cual dio origen después pues, a otros instrumentos, como por ejemplo los mismares. Estos son los mismares turcos, también utilizados en Medio Oriente, que tienen su lengüeta. Este no la tiene en este momento, pero son instrumentos de lengüeta y dan origen a las dulzainas medievales europeas, que este instrumento pues también tiene, como podemos ver aquí, tiene su lengüeta, aunque esta ya es de artificial, es de un plástico, un polímero, pero al igual que este instrumento, pues tiene su lengüeta, pero ya un poquito más estilizado el sonido, ¿no? Y esta dulzaina, que viene de origen de los mismares turcos, pues después da origen, al menos en gaitas medievales, da origen a la gaita, porque se le coloca la bolsa, y después se evoluciona con obviamente, naturalmente, que el soplete y el roncón, que era un roncón a veces, o como la cabagaida, que el roncón lo tenía hacia el piso. Y al igual que en España, que se desarrollaron gaitas como la gaita zamorana, la gaita extremeña, obviamente la gallega y la asturiana, pues en Europa estaban desperdigados tipos de estas dulzainas, unas con bolsa, otras sin bolsa, y se fue perfeccionando poco a poco la gaita, que tiene un origen, hay quien dice que es romana, como la tibia ortricularis, que aparece en algunos textos romanos, que era la bolsa de la panza de la cabra, con el puntero, debe haber sido un puntero algo parecido a esto que acabamos de sonar hace un momento. Y pues así se fueron desarrollando y desperdigando las gaitas en Europa hasta que fueron evolucionando, como todos sabemos, en los diferentes países. Se adquirió ya como tradicional, se fue perfeccionando y tiene su propio repertorio, ya lo que conocemos actualmente como las gaitas escocesas, irlandesa y todas las demás que existen. Esta es la parte primitiva de las gaitas, digamos. Y esta, que es una mini gaita medieval, aparece en muchas pinturas de los libros de historia, y pues yo creo que se tocaba en lugares cerrados así como este, porque el sonido pues, es muy bajito. En este momento los roncones andan un poquito fallando, pero el timbre de este instrumento es algo así. Y pues les agradecemos principalmente a Museo de las Intervenciones aquí en Churubusco, a Alcaldía Coyoacán, a San Patricio Fest México, a quien deben seguir ustedes en sus redes sociales para estar al tanto de la programación de espectáculos, recitales, desfiles de música y danza, pero sobre todo a ustedes por haber visto y por haber dedicado estos minutos, este tiempo a ver este documental, y les agradecemos muchísimo que nos sigan y pues nos veremos por ahí en el camino. ¿Qué tal? Soy Juan Manuel Míguez, soy hijo del que fuera el gaitero mayor del Centro Gallego de México, el cual estuvo al frente de las gaitas por 45 años y desafortunadamente
falleció en marzo del año pasado. Y pues con mucho gusto vengo aquí a platicar un poco de la gaita gallega aquí en México, y pues particularmente de mi papá, ¿no? Que fue a través de él, pues, que a lo largo de esos años no solamente se quedó la gaita, sino se fortaleció en el centro gallego, y hasta estos días pues hay, tienen una banda muy grande de gaitas gallegas. Mi papá llega a México, creo que en el año 1948. Recordemos que España estaba pues completamente en crisis, venía de una guerra civil, Europa venía de una guerra mundial, entonces había una crisis. Si había una crisis en Europa, pues en España era mucho peor, o sea, realmente se estaban muriendo de hambre, ¿no? Entonces mi papá viene, como muchos emigrantes, viene a hacer su vida aquí en México, y pues él tuvo la fortuna de tocar la gaita ahí cuando estaba ahí en su aldea. La gaita era en esas épocas muy importante porque era la manera de hacer fiestas, reuniones. Pues imaginemos esa época, pues no había discos, no había sonidos, ¿no? Entonces la manera más práctica, incluso aquí en México, ¿no? A principios del siglo XX, pues la manera más fácil era hacer una banda, ¿no? Como aquí en México una banda de metales, pues ahí en Galicia pues era la gaita y el tambor, el bombo, y con eso pues era su manera de hacer fiestas y hacer bailes, ¿no? Cuando llega mi papá a México, entra al centro gallego, pues, su manera de relacionarse con otros gallegos emigrantes, y pues inmediatamente como saben que es el que toca la gaita, pues inmediatamente lo adoptan ahí en el cuadro artístico del centro gallego, y pues empieza él a dar clases de gaita. Pero la manera de dar clases de gaita de esas épocas era pues muy, no sé la palabra, muy primitiva. O sea, era, mira, agarras así y levantas el dedo y luego levantas y otro. O sea, la manera de impartir clases de música, sobre todo esos instrumentos monofónicos, digamos, era un poco así empírico, ¿no? Le soplas y le levantas estos dedos. Y así estuvo, pues yo creo que unos 30 años, ¿no? Por lo menos. Tuvo muchas generaciones. Cuando falleció en la misa, llegaron de todas generaciones, incluso llegaron de otros tipos de gaita, llegaron asturianos, llegaron escoceses, no sé, hasta se me hizo increíble cómo se pusieron de acuerdo en cuanto al tono y en cuanto a lo que iban a tocar, pero fue muy, muy emocionante. Hoy en día, pues ya la manera de impartir las clases o la enseñanza de la gaita, pues ya es un poco más por nota, un poco más de técnica. Las gaitas han cambiado mucho, ya las palletas, los ronquillos son un poquito más modernos, la bolsa, bueno, incluso la bolsa hoy en día tiene un cierre, antes no había nada de eso. Yo me acuerdo de niño que el fuelle era incluso hasta de estómago, ¿no? De animales, luego de cuero, y hubo una época que mi papá hacía los fuelles de cámara de llanta de autobuses, ¿no? Y bueno, pues hoy en día ya es más fácil conseguir conseguir las piezas. Imagínense hace 80 años, ¿no? 70 años, pues, cómo conseguir una gaita gallega, pues había que traerla de allá. Corrías el riesgo de que se partiera en el avión, ¿no? La madera, las palletas, las pajuelas, todo eso era difícil, y aparte que te tocara una palleta
buena, porque a lo mejor comprabas 10 y servían, de las 10 servían 3, ¿no? Y pues bueno, van pasando las generaciones y de repente ya los gaiteros ya son los hijos de los emigrantes. Incluso hoy en día pues ya son los nietos, ¿no? A mí me tocó tocar la gaita con mi papá. La primera vez tenía yo 7 años. Me tocó participar en Bellas Artes. Y pues imagínense, ¿no? Ya ahorita podrían ser hasta mis nietos, ¿no? Los que estén tocando la gaita. Y pues de esa época en que llegó mi papá ahora, pues ha cambiado mucho, ¿no? Ahora ya todo es mucho más moderno, incluso hasta las piezas, las florituras, ahora ya está todo muy organizado. Antes todas esas florituras, ¿cómo le dicen los escoceses? Las Q-notes, ¿no? Todas esas ahora están específicamente en tal parte, y antes era muchísimo más libre, ¿no? El gaitero iba hasta quizá un poco improvisando pues esos adornos, ¿no? Bueno, mi papá llegó un momento en que las fabricaba él. Era tan difícil traerlas de España que se compró un torno y empezó él a fabricarlas. Realmente era un problema porque con un torno se ponía a hacer el puntero y a lo mejor se partía la madera, ¿no? Era muy delicado. O sea, a lo mejor de 10 intentos le quedaban 3 gaitas, ¿no? Me acuerdo que se las vendía a Casa Berkham. Luego él hizo unas gaitas de plástico. Por ahí hay algunos del Centro Gallego que por ahí tienen esas gaitas de plástico. Después yo me acuerdo que las vendía a Casa Berkham, no sé si las llegó a importar. Y pues bueno, hoy en día pues ya con estas facilidades de las redes sociales pues ya las encarga uno, ¿no? Las hay incluso hasta en Estados Unidos. Pero sí, aquí en México, que yo sepa, no hay quien fabrique gaitas gallegas. La gaita gallega, bueno, hay muchas formas musicales, pero la más común es la muñeira, que es unas danzas que están en 6 octavos, algo parecido digamos que al guapango, ¿no? Mexicano. Y la jota, que bueno, la jota la hay en todas las regiones de España, que es a 3/4, ¿no? Como vals un tipo vals rápido, ¿no? En la asturiana, que yo me acuerdo, hay unas danzas que le llaman el chiringuelo, y que es muy común, ese es a 2/4. Y por ahí tienen algo parecido a la muñeira, y también tienen sus jotas, ¿no? La jota es muy común en toda España. Bueno, cada año hay un festival de coros y danzas españolas, y pues desde niño participé en esos festivales, que por cierto, próximo sábado es el festival, creo que es el número 65, 66. Me acuerdo mucho de una vez que vino el rey Juan Carlos. Me acuerdo mucho que estaba yo muy nervioso, pues estaba ahí su majestad el rey don Juan Carlos. Ya hoy en día no me hubiera importado, pero me acuerdo que estaba yo jovencito y me impactó mucho esa presentación frente al rey. Y me acuerdo mucho cuando fue el Mundial de Fútbol de México 86. La televisora, una de las televisoras, nos contrató a mi papá y a mí para animar todos los partidos de España, que por cierto España hizo muy buen papel en ese mundial. Y pues me acuerdo mucho del ambientazo, ¿no? Que se armó por culpa de la gaita.
son quizás de las cosas que más recuerdo. Pues como te digo, son generaciones, ya no son los emigrantes los que disfrutan de la gaita, ya no son los hijos de los emigrantes que disfrutan de la gaita, sino que ahora son los nietos, y ya es una gaita más moderna, incluso ya hay música pop con gaita, el folclore ha cambiado mucho y la juventud está muy integrada, ¿no? Con esas raíces, esas raíces gallegas, ¿no? Aquí en México, y para los gallegos México es muy importante, pues lo salvó de una situación histórica, ¿no? que pasaron, y para México son muy importantes los gallegos, pues porque se sumaron aquí a México, ¿no? A enriquecer el país. Claro que sí, un saludo para aquí, para el Museo de las Intervenciones, para el San Patricio Fest. Me encanta este lugar, si no lo conocen visítenlo, es parte de nuestra historia, y bueno, acérquense a la gaita, que es un instrumento muy bonito. Bueno, las partes de la gaita gallega, muy parecido a todas las gaitas: el puntero, la bolsa se le dice el fuelle, o el folk, ¿no? También le dicen el fuelle, la embocadura, le dicen el roncón, lleva un ronquillo aquí, pues sí, el roncón. Ya son muy modernos. Mi papá antes los hacía con bambú, cortaba bambú y hacía y esta pieza, el ronquillo, se la agregaron hace poco, tendrá unos 40 años que existe eso. Antes las gaitas no tenían esto, no sé si para que se pareciera un poco más a los escoceses, o no sé por qué, pero realmente esto ya es algo moderno, el ronquillo.
Hola, soy Rafael Gutiérrez y soy integrante de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio, y que fue la primera banda de gaitas que se estableció en México, la primera banda de gaitas escocesa en México. Pues yo empecé a estudiar la gaita hace ya más de 35 años. Estudié en Escocia en el College of Piping y en el National Piping Center con maestros como el Pipe Major Angus MacDonald, Angus McClellan, Gavin Stoddart y varios más. La gaita en México pues no tiene una historia tan antigua, la gaita escocesa específicamente. Se tienen registros de momentos o de bandas de gaitas o de gaiteros individuales, y el primer registro que yo creo que se tiene de memoria y que se tiene documentado es el del gaitero John McGregor, un escocés que estuvo en la batalla del Álamo durante la guerra de independencia de Texas. Él estuvo tocando ahí en la batalla en el Álamo en San Antonio, lo que hoy en día es San Antonio, Texas. Sí, podría decir que ese fue el primer gaitero escocés que estuvo en territorio mexicano, que está documentado. Posteriormente, estamos hablando de esto en 1836, pues fue hace ya muchos años. Y luego tenemos ya en el siglo XX, integrantes de la sociedad de St. Andrews Society de México, que es la sociedad escocesa en México, que fue fundada en 1893. Se cuenta y se documenta del señor George Howard, que fue gaitero y también fue presidente de la sociedad, fue chief de la sociedad a principios del siglo XX. Esa era la única persona de la cual se tiene conocimiento. Hubo varias visitas después durante todo el siglo XX de bandas de gaitas, como fue la banda de la Policía de Vancouver, Canadá, que estuvo en México en 1939 en una convención de fuerzas policíacas. También tenemos muchas visitas de bandas militares. La más connotada y la más reconocida fue la banda de gaitas del Black Watch, el Royal Highland Regiment, que estuvo en México a invitación del gobierno mexicano para participar en el desfile del 16 de septiembre de 1972. Se cuenta la leyenda que ellos estuvieron pues una semana en México y subieron a la Pirámide del Sol a tocar con todo y full dress, todo el kit, y que bueno, pues para subir el bombo y todo eso allá hasta arriba fue algo muy legendario. Posteriormente, bueno, también tenemos las bandas de gaitas de British Caledonian Airways, una banda de gaitas de una línea aérea comercial que venía a México seguido para tocar en eventos del St. Andrews Society, pero que su función principal o el acontecimiento más recordado fue cuando vinieron a tocar durante el Mundial de Fútbol México 86, y en donde pues inspiraron a otros jóvenes a tomar el instrumento, a pensar aprender la gaita, incluyéndome a mí. Fue cuando conocimos a muchos de los maestros que después tuvimos ahí en Escocia. Ellos estuvieron aquí en México en 1986 y fue legendario y épico el desfile por las calles de Querétaro en ese mundial. Posteriormente, bueno, pues ya esto estamos hablando de 1986, pues unos años después fue cuando empezamos a estudiar, bueno, prácticamente un año después de esa visita empezamos a estudiar la gaita, y posteriormente iniciamos una campaña. Nos buscaron para tocar una campaña de whisky, de una compañía de whisky, y ahí fue donde conocimos a César Ramírez, que también se integró en esos momentos a la campaña de whisky de Seagram, de 100 Pipers Whisky, y pues fundamos la primera banda, lo que fue la primera banda, o el inicio, el primer esqueleto de la banda. En ese año fue 1992, me parece, y era una campaña para vender whisky. Después se terminó esa campaña, y posteriormente pues, la misma banda que quedó en ese tiempo, que era una banda pequeña, éramos 4 gaiteros y 2 tamborileros. Los gaiteros estábamos, además de César y yo, estaba Marco Caturelli, que después fue el Pipe Major de la banda. También estaba Manolo Medina,
Jorge Milke en el bombo y Mario Terrazas en el snare o tarola. Entonces esa banda posiblemente fue el inicio de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio. Y pues ahí fue 1997 cuando se cumplió 150 años, el aniversario 150 de la intervención norteamericana y específicamente de la batalla de Churubusco, donde estamos ahora, que fue se conmemoró el 150 aniversario, y en esa conmemoración fue cuando ya la banda adoptó el nombre de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio en 1997. Pues tuvimos muchas presentaciones ya con más integrantes que se fueron acoplando a la banda. Ya era una banda como de 10 gaiteros más 4 o 5 tamborileros, mucha gente que entró y luego se fue, y después siguió creciendo la banda. Después siguieron otros acontecimientos importantes en la historia de la banda de gaitas. Pues la banda tuvo la oportunidad de tocar en la Cámara de Diputados como primera agrupación musical que se presenta ahí, cuando se conmemoró con letras de oro el nombre del Batallón de San Patricio, y en la Cámara de Diputados. Y después pues ya empezaron a hacer giras. La banda participó en un tatú en Suecia en 2002, y después empezó a ir a competencias en Canadá, tanto en 2005, 2007 y 2008. La banda compitió en diferentes ocasiones ahí en el Campeonato Norteamericano de Bandas de Gaitas. Viene después la participación de la banda a invitación del Festival Internacional, o el Festival Intercelta de Lorient en Francia en el año 2011. Pues también fue un acontecimiento importante. Ahí la banda participó en varios eventos durante todo el festival, incluyendo el concierto con los Chieftains, con los cuales ya habíamos grabado un disco, el álbum San Patricio, y participamos con los Chieftains en ese evento. Y con Carlos Núñez pues se hizo una relación muy estrecha con el gaitero Carlos Núñez, y posteriormente tuvimos un par de conciertos con él aquí en México durante el Festival Cervantino del año 2006 me parece, por ahí esa época. La banda también participó en la competencia de bandas de gaitas, Campeonato Mundial de Bandas de Gaitas en Glasgow, Escocia, en el 2013. Pues visita a Irlanda también durante el 2013, y posteriormente la participación de la banda en el desfile de St. Patrick's Day en Dublín en el año 2015, como representando a la Embajada de México en Irlanda. Después tuvimos pues también participación en las fiestas patrias del año 2018 en Los Ángeles, también invitados por la Embajada el Consulado de México en Los Ángeles. También varios miembros de la banda hemos participado en el Royal Edinburgh Military Tattoo, que es la retreta militar de Edimburgo, el evento anual que se hace en Escocia, y en el cual hemos tenido el honor y el privilegio de poder formar parte de la banda oficial del Royal Edinburgh Military Tattoo. Eso ya desde el año 2017. Cada año representantes de la banda están integrándose, son aceptados, porque eso es un proceso de audición y de selección que se realiza cada año. Y bueno, pues hemos tenido el privilegio de participar ahí, incluyendo el año pasado, y este año también tendremos representación de México en el Tattoo de Edimburgo. Bueno, hay registros y tenemos las gaitas ahí, algunos alumnos la tienen, las gaitas Henderson, que llegaron a México, que fueron adquiridas para que las tocaran un par de mexicanos que estudiaron en Canadá durante los años 50. Eran Alonso Zulés y Jaime de la Macorra. Ellos fueron alumnos del St. Andrews College en Canadá, donde ellos aprendieron a tocar la gaita, y cuando regresaron a México ellos tocaban para eventos de la Sociedad de St. Andrews, y las gaitas que se adquirieron eran gaitas Henderson. Anteriormente no sabemos qué marca era qué artesano el que fabricaba la gaita de George Howard, pero imagino que ha de haber sido una gaita McDougall o Laurie, principios del siglo XX, quizás no tenemos
pues bueno, no se conservó esa gaita. Lo que sí conservamos es una de las gaitas que se adquirieron Henderson para que Jaime de la Macorra y Alonso Zulés, específicamente la de Alonso Zulés, fue la que se sigue tocando por miembros de la Sociedad de St. Andrews. Pues las gaitas que utiliza la banda en su mayoría pues eran McCallum bagpipes, pero también inicialmente eran MacLeod, Highland Supplies, eran muchas de las gaitas que se tenían, y las que tocamos muchos miembros de la banda, incluyendo Marco Caturelli, César Ramírez y un servidor, son gaitas Nail, David Nail, muy buenas gaitas, pero ya más contemporáneas. Esa marca, ese artesano lleva apenas unos 40, 50 años en el mercado. Y pues recientemente también Hardy, marca Hardy y las nuevas gaitas Henderson, o sea, el nombre de Henderson sobrevive ya como una filial de Hardy, de R.G. Hardy, Robert Hardy, y esas se siguen, y mucha gente de la banda tiene ese tipo de gaita, ¿no? El Henderson Celtic Heritage o Celtic Heritage. Y pues quizás sean las más connotadas, pues hasta son las que me acuerdo que tenemos. La mayoría de la gente tiene gaitas McCallum, tanto de madera como de plástico. Pues digo, realmente la gaita escocesa en México considero yo que todavía es un instrumento muy exótico. La gente en México no lo reconoce tan fácilmente. Igual, gente lo ha visto en películas, gente lo ha visto en los medios. Creo que gracias a los diferentes grupos que existen hoy en día de gaitas escocesas, como somos la banda de gaitas de San Patricio, la banda de ustedes de Mexico City Pipe Band, la banda de Querétaro, la banda de Monterrey, pues gracias a estas pequeñas agrupaciones se está, digamos, difundiendo más. Lo que esperamos es de que un día, pues la mayor parte de la gente sí conozca el instrumento, lo aprecie y sienta como algo propio, no necesariamente desde el punto de vista que haya surgido aquí, pero sí que ya es algo que es algo, ¿cómo podríamos decir? Algo pues totalmente propio, ¿no? Un elemento cultural que aportaron los diferentes grupos celtas, tanto irlandeses como escoceses en México. Obviamente una de las finalidades de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio es honrar la memoria de los integrantes irlandeses y escoceses que pelearon en la guerra de intervención norteamericana. Y pues aquí estamos en este lugar, ¿no? Que este es el principal escaparate donde la gente en México puede venir a escuchar gaitas. El primer domingo de cada mes a las 3 de la tarde estamos aquí, siempre sea Super Bowl o no sea Super Bowl o haya eventos de puentes, etcétera. Siempre estamos aquí dando a conocer este instrumento, ¿no? Y esperemos que la gente pues siga conociendo. Tenemos muchos seguidores, ¿no? Que ya son viejos amigos, pero cada vez vemos, porque preguntamos siempre cuánta gente aquí es primera vez que viene, pues siempre hay como la mitad más o menos de gente nueva, ¿no? que está asistiendo, y esperemos que eso continúe. Lo que pretende la banda es seguir formando nuevos cuadros de integrantes. Tenemos un curso cada año para principiantes, de gente que está interesada en participar dentro de la banda de gaitas, y pues sí, tenemos gente de todas las edades. Hay gente que está tocando ya desde los 9 años, pero hay gente también ya más avanzada en edad, como los que estamos ya más veteranos, pero mucha gente nueva, que son gente que tiene más de 40 años, 50 años, y que pues tienen ese deseo, ¿no? De aprender a tocar. Muy bien, bueno, pues explicando un poco de cómo está hecha y de qué está hecha la gaita típica escocesa. Esta es una gaita Highland. En Escocia hay varios tipos de gaitas. Pues la más conocida es esta, la Highland Bagpipes, o The Great Highland Bagpipes, la gran gaita escocesa, que se compone pues básicamente de 3 roncos o roncones, drones, 2 tenores y un bass, un bajo. Tenemos estos emiten un sonido constante que nunca cambia, que está afinado. Afinado con el si bemol del chanter, ¿no? Que es
puntero que le pueden decir en España a esta parte, que es una especie de flauta, de donde se toca la melodía. Ajá. Solamente que a diferencia de las flautas que se tocan con las yemas de los dedos, la gaita se toca con la falange o la parte media del dedo, ¿no? Tenemos el blow stick o el blow pipe, soplete, donde entra aire, donde uno sopla aire para que se infle la bolsa o el fuelle. El fuelle tradicionalmente tradicionalmente son de cuero, algún cuero ya sea de oveja o de vaca. Hoy en día son muy populares estas que son sintéticas, o una bolsa híbrida. Esta es sintética pero también tiene un cuero por fuera, entonces esa es la sensación de una bolsa tradicional. Entonces se infla la bolsa y eso hace que se emita el sonido. Con una presión media se inflan, suenan los drones, y con mayor presión es el puntero o el chanter. Esta gaita es fabricada en madera. El material tradicional de gaitas es la madera negra africana o el African Blackwood. El chanter en este caso que usamos es un chanter de plástico para facilitar un poco la afinación de una banda de gaitas, ¿no? En este caso tenemos un chanter en si bemol o en concert pitch, que usamos para tocar con otros instrumentos, otras orquestas, y que pues, lo estamos tocando ahorita para tocar con otros grupos musicales que no son gaitas. Entonces tenemos que estar afinados en la tesitura de concierto. Pues básicamente eso es una gaita David Neil, tiene más o menos 35 años, sí, más o menos 30 años esta gaita, 31 años. Y pues la ventaja de esta gaita, bueno, tiene un muy buen sonido, es un poco más ancho los drums que en otras gaitas, entonces tiene un sonido muy rico de roncones y de armonías que hacen buenas armonías con el chanter. No sé qué más quieren saber de esto. Muy bien, bueno, pues la indumentaria tradicional que utilizan los gaiteros que tocan gaita escocesa es el Highland Dress, que tiene diferentes versiones. Obviamente la pieza central, la que más llama la atención aquí en México, es el kilt o la falda. El kilt, que tradicionalmente es de un tartan. Un tartan es el diseño de cuadros que tiene cada clan, eso es lo tradicional en Escocia, pero también puede referirse a diferentes regimientos utilizan diferentes tartans. En el caso nuestro, la banda de gaitas del batallón de San Patricio utiliza el tartan Mackenzie, que combina los colores verde, blanco y rojo de la bandera de México con el azul y el blanco de la bandera de Escocia, y obviamente el fondo verde de Irlanda, ¿no? Tenemos el sporran, que es una especie de bolsa. Tradicionalmente se utilizaba para guardar comida, municiones, herramientas, etc. Hoy en día pues tenemos aquí el celular, tenemos las llaves del coche, el gel para antiséptico. Las calcetas son calcetas largas con el flash o la especie de liga que usan para sostener las calcetas. El skian-dubh en gaélico significa cuchillo negro, y básicamente se lleva ahí en la rodilla, en la pierna, para demostrar que no hay armas escondidas, no hay peligro de que haya algún ataque. Los brogues o los zapatos son los brogues tradicionales de Highland, y básicamente son muy parecidos a los zapatos bostonianos, que tienen hoyitos. Bueno, en Escocia llueve mucho y la cuestión ahí es de que los hoyitos permiten que saliera el agua, ¿no? El Glengarry es el tocado, una especie de cuartelera, y esto es utilizado hasta hoy en día por los regimientos escoceses, y la banda de gaitas utiliza el Glengarry con el cap badge o crest o escudo. En México le llaman el chapetón, el ejército, y bueno, tiene elementos diferentes, ¿no? Incluyendo
el águila mexicana sosteniendo una arpa celta, y tenemos la cruz de San Andrés, y con la leyenda Gobra, ¿no? Por siempre, el Batoño San Patricio por siempre. Ese es el Glengarry. Obviamente es una versión de tantas, todo está inspirado en la indumentaria que se utilizaba en los regimientos escoceses del siglo XIX, del siglo XVIII, ha ido evolucionando y lo tenemos hoy en día, lo que tenemos en la indumentaria tradicional. Hay versiones más ligeras para el verano, versiones un poco más, más pesadas, bueno, más que son para guardar mejor resguardarse mejor ante el frío, con una saco, el plate, que es una pieza también de cuadros, y eso ya es más lo que llaman el full dress o uniforme de gala. ¿Cuál es el origen del tartan? El tartan, bueno, esto viene de los Highlands de Escocia. Es algo muy celta porque lo que hacían era combinar, ellos les gustaba mucho combinar los diferentes colores, y los colores los sacaban de diferentes pigmentos que había disponibles en su área, ¿no? En su zona de cada clan, y por eso es que ciertos clanes tienen ciertos colores que usan más que otros. En el caso nuestro, bueno, pues es muy verde, entonces esto viene mucho de la tierra, ¿no? De la tierra, de las hojas, etc. Entonces hacían combinación de colores, combinación de cuadros, de acuerdo a lo que tenían disponible. La mayor parte de los tartans hoy en día son tartans inventados en el siglo XIX, fueron inventados para la visita del rey Jorge IV a Escocia. Entonces en ese momento, porque había habido una gran prohibición durante el siglo XVIII, en donde se prohibieron utilizar tartans, se prohibió tocar la gaita porque era un instrumento de los rebeldes contra el Reino Unido, etc. Pero bueno, los tartans revivieron ante esta visita que hizo el rey en Escocia en el 1824, me parece, y ahí es donde se resurgieron todos estos nuevos tartans, y la mayor parte de ellos se inventaron en ese año, y por eso es que hoy en día tenemos colores un poco más modernos, no necesariamente limitados a lo que había en cada región. Pues les agradecemos al San Patricio Fest que nos hayan invitado a dar esta pequeña explicación de lo que es las gaitas y la tradición que hay detrás de ellas, la gaita escocesa, y pues los invitamos a que vengan y nos visiten aquí en el Museo Nacional de las Intervenciones. La banda de gaitas del Batallón San Patricio se presenta aquí el primer domingo cada mes a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Es en entrada libre, y pues aquí es donde van a conocer y que hagan propia y que vayan haciendo suyo el legado de lo que es la gaita escocesa en México. Los esperamos. Mi nombre es César Ramírez, soy gaitero asturiano. Bienvenidos al Museo Nacional de las Intervenciones, y me han pedido el día de hoy que haga una descripción breve acerca de la historia de la gaita asturiana en México. ¿Cómo es que llega este instrumento a tierras aztecas? Pues es básicamente en la época del virreinato de la Nueva España. Con la conquista española es justamente cuando llega este instrumento a nuestro país. El testimonio que tenemos tangible es justamente un biombo o retablo que se encontraba en el Museo Nacional de Arte. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Ahora ese retablo es propiedad del Banco Nacional de México. Es un retablo que trata de representar una estampa, un jaripeo, una especie de corrida de toros para dar la bienvenida al virrey, que llegaba justamente el duque de Albuquerque a ser el virrey de la Nueva España. Y en esta representación hay muchas estampas en las cuales se puede apreciar justamente a un gaitero, no sabemos si asturiano o gallego, pero sí un gaitero español, amenizando justamente esta tertulia. Esa es la primera etapa donde podemos nosotros situar a la gaita asturiana en nuestro país. También durante la época del virreinato de la Nueva España llegaron muchos gaiteros
provenientes de Cuba, de la isla de Cuba, de La Habana, quienes tocaban para amenizar romerías y fiestas en la época virreinal. Más tarde, al igual que en los regimientos escoceses, había generales del ejército español, los cuales contrataban los servicios de gaiteros para tocar en sus justas, para tocar en batallas o, por qué no, también animar sus reuniones, tertulias y romerías, tocar en las fiestas patronales como Santiago, la Virgen de Covadonga, la Virgen de la Guía, San Roque, Santa Bárbara, y en fin, todas las fiestas importantes que se celebran en España, en Asturias. Bien, pues una vez llegada la independencia de México, llegan a tierras aztecas un regimiento asturiano, el regimiento Asturias, que pelea heroicamente contra las huestes del general Morelos en el sitio de Cuautla. Y sabemos que había gaiteros que tocaban gaitas marciales de 2 roncones y en tonalidad de si bemol. De ahí prácticamente con la llegada de la independencia de México y el primer imperio mexicano, la gaita asturiana desaparece un poco del mapa de la historia de nuestro país. Y no es sino hasta la época de la Revolución cuando la gaita asturiana vuelve a hacerse presente en México. En 1918 es cuando surgen las primeras asociaciones españolas en nuestro país, como podemos mencionar a las más antiguas, que es el Casino Español de la Ciudad de México, así como el Círculo Español Mercantil del puerto de Veracruz. Y posteriormente empiezan a surgir las asociaciones asturianas, como es el Centro Asturiano de México, posteriormente la Casa de Asturias de Acapulco y el Centro Hispano Asturiano de Monterrey, Nuevo León. Pero es justamente en la época de la Revolución Mexicana que llega a tierras aztecas un gran personaje, que es el gran maestro Andrés Fernández. Él, con 14 años de edad, llega a México, va a Torreón, donde empieza a trabajar para un familiar en una tienda de abarrotes. Después llega a la Ciudad de México, se integra a la colectividad asturiana y él ya era un gaitero. Él había aprendido en su natal Podellanes este instrumento, incluso en una ocasión mientras pastoreaba, tocaba la gaita para matar un poco el tiempo y se detiene un coche frente a él y baja de ahí una persona muy elegante con traje y era nada menos que el rey el rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII baja, lo felicita, lo anima a seguir tocando la gaita y años después es que él llega a México y empieza a desarrollarse como un maestro de gaita asturiana en la Ciudad de México con la colectividad asturiana, y en una ocasión llegó a reunir cerca de 60 gaiteros en una actuación en el Palacio de Bellas Artes. Cuando, en palabras del famoso maestro gaitero Vicente Prado, el praviano, dice que por esos años no se hubieran juntado ni siquiera 30 gaiteros asturianos en todo el Principado de Asturias. Bien, pues podemos hablar de diferentes artesanos. Cogoyu definitivamente es un artesano que es un parteaguas en la música. Empezaron a llegar gaitas de él y el primero que trae una gaita de Cogoyu es justamente el gaitero Libardón. El gaitero Libardón llega a México un poco después de la Exposición Mundial de París, esa exposición donde se inaugura la Torre Eiffel, tan famosa. Bueno, pues él estuvo ahí presente haciendo promoción a una marca de sidra asturiana de Villaviciosa muy conocida. Él, en una gira por todo Hispanoamérica y los Estados Unidos, viaja a Nueva York, graba un disco en una disquera muy famosa e importante de los Estados Unidos y después llega a México.
La peculiaridad del gaitero libardón es que cantaba y tocaba al mismo tiempo. ¿Y cómo hacía esto? Pues él elaboraba sus pajuelas hechas con hoja de elote. De esa forma, él podía cantar, respirar y tocar al mismo tiempo la gaita. Después de él tenemos a Alberto Fernández, que es justamente el heredero de Cogollo, que logra hacer una escala perfectamente cromática a la gaita asturiana. Pues la diferencia entre la gaita asturiana y gallega es un poco el timbre del sonido de la gaita y también la forma de tocar. La gaita gallega utiliza una digitación abierta, mientras que la gaita asturiana utiliza una digitación cerrada. Son muy parecidas morfológicamente, sin embargo, sí hay diferencias. Pues el repertorio gallego y asturiano es muy similar. En Galicia, pues definitivamente sería la muñeira, que es un ritmo de 6 octavos, mientras que en Asturias es mucho más popular la jota y los saltones, como es el saltón a lo ligero o los bailes a lo ligero, que son muy brincados, muy saltados y muy rápidos en su ejecución. Bien, pues el traje típico asturiano es el de aldeano. Ahora justamente traigo un traje del centro que se conforma por un chaleco, faja, pantalón corto, pololos, zapatos y por supuesto la montera picona, que esto antiguamente tenía 2 picos, se bajaba de esta forma para poderse proteger del frío, proteger las orejas. En cuanto al traje gallego, es un poco diferente. Tenemos ahí la utilización de polainas y no una montera, sino un tipo de sombrero un poco distinto y diferente, muy elaborado, muy trabajado, con muchos bordados. Bien, me han pedido que explique las partes de la gaita. Vamos a empezar por explicar un poco las diferencias que hay entre una y otra gaita. A diferencia de la gaita escocesa, que está siempre en una tonalidad de si bemol, las gaitas asturianas las podemos encontrar en mi bemol, en do sostenido, re y si bemol. Esta es la gaita más común y tradicional, que es una gaita en do. La característica es un solo roncón y el puntero también en la misma tonalidad de do natural. Antiguamente era muy usado el boje, que es una madera clara. Sin embargo, para fines de este clima que tenemos en México, lo mejor es la madera negra africana o el granadillo. Esta es justamente una gaita elaborada con granadillo, por eso es la tonalidad oscura. Ahora lo que tengo aquí es una gaita marcial asturiana, es una gaita en la tonalidad de si bemol y la peculiaridad de tener 2 roncones, un roncón bajo y un tenor. Esta gaita, si bien ahora las bandas de gaitas en Asturias están cada vez utilizando más esta gaita en esta tonalidad,
También recordemos que fue durante las guerras napoleónicas en España, también llamada como Guerra de Independencia, que esta gaita fue muy popular. De hecho, hay una marcha que se llama la Marcha del 2 de Mayo, que conmemora justamente esa batalla librada en Madrid entre el pueblo español cañí contra las tropas de Napoleón, en la cual el pueblo español resultó vencedor. Pues no me queda más que agradecer la invitación al Museo Nacional de las Intervenciones, a la Alcaldía de Coyoacán y al San Patricio Fest por esta pequeña cápsula que hemos grabado el día de hoy. No se pierdan el San Patricio Fest en sus dos versiones, presencial y virtual. Aquí los esperamos para disfrutar juntos de la fiesta más verde de México. Tayueu. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Cordero, soy músico en la banda de música folk de Triskells y gaitero en la banda de gaita Ciudad de México. Pues ahorita tengo la especialidad de Uilleann Pipe, sigo estudiando y realmente contar de la Uilleann Pipe en México pues realmente no es muy extenso el tema porque hasta donde tengo conocimiento tal vez tiene aproximadamente unos 10 años que se empezó a transmitir el conocimiento a estas nuevas generaciones interesadas justamente en el folclore y la música celta o música de Irlanda. Entonces, más o menos haciendo una remembranza, puedo decir que por el año 2013 estábamos formando ya una banda ya un poquito más consolidada y uno de los elementos, Raúl Morales, tuvo la posibilidad de viajar a Cuba, a La Habana, y ahí conoció a un excelente gaitero que se llama Alexander Schwartz, me parece su apellido. Y pues bueno, él le aconsejó que pues se pusiera en contacto con una institución de Irlanda llamada NPU, y que pues a través de las embajadas y programas culturales en Culture Island podría caber la posibilidad de traer o financiar a un maestro gaitero que pudiera enseñarnos pues, el instrumento de la Uilleann Pipe. No fue hasta el año siguiente, en el 2014, que pues bueno, ya pude platicar un poco más con Raúl, me comentó de la dinámica que hacían en Cuba, porque en Cuba ya existía este tipo de talleres, de clases, para formar los nuevos gaiteros de gaita irlandesa.
Y pues bueno, él se dio manos a la obra, me invitó, empezamos a hacer los trámites correspondientes. Y en ese año, después del Mundial de Fútbol, pues tuve la fortuna y la posibilidad de viajar a Irlanda justamente pues a empaparme de esto, conocer un poco más de la música irlandesa y de la Ilian Pipe propiamente. En el transcurso del 2013 al 2014, pues bueno, ya tenía un poco más de acceso a las redes sociales, apenas empezaba Instagram en ese entonces, y dentro de los contactos que tuve fue a un chico de Costa Rica que también tocaba ya Ilian Pipe. Me acerqué con él, escribí y me dijo, pues mi gaita que está hecha por un artesano que está en Limerick, que se llama Michael Dunn, yo te lo recomiendo ampliamente, pues no conoces, pues estos son sus datos, escríbele y pues ponte de acuerdo con él, ¿no? Y sí, le escribí, muy amable el señor, le dije que pues, en México no hay gaitas irlandesas, no hay Ilian Pipe, y pues me gustaría pues adquirir una con él por recomendación, y pues me gustaría pues obviamente pues aprender de este instrumento, ¿no? Pues ya en el verano del 2014 pues ya viajé a Irlanda, ya estando en Limerick pues ya tuve la posibilidad de conocerlo ya en persona, visité su taller, pues encantado, ¿no? Realmente de estar con las personas de dónde quién las fabrica, ¿no? Cuál es el procedimiento, el proceso de la fabricación de una gaita. Nunca la había visto, ya de tantos años él de artesano, y pues quedé fascinado. Me dijo, sí, voy a mandar algunas gaitas para Argentina, otras los voy a mandar a Cuba, y pues realmente pues sí, fascinante. Dije, qué bueno que vienes, y pues bueno, muy, muy amable, ahí me enseñó todo su taller, sus herramientas, cuál es el proceso de construcción de una gaita, cuánto tiempo se lleva, qué materiales. Fue una experiencia pues única. De ahí, pues bueno, ya pude viajar a Dublín. En Dublín ya conocí personalmente al maestro que venía a América Latina, que se llama Gabe McKeon. Y también pues, conocí las instalaciones de la NPU en el Greta Street, ahí en Dublín. Y pues bueno, ya me matriculé, me hice alumno de la NPU. Estuve un tiempo en Dublín aprendiendo lo básico, el ABC de la posición de la gaita irlandesa. Y bueno, pues ya volví. Cuando volví, me vi con Raúl, empezamos a estudiar juntos, nos daba clases en línea a través de Skype, todavía en Skype. Nos daba clases a Raúl y a mí, Kay McKeon. Un proceso, digamos, un poco, no tan fácil porque no tienes el contacto físico para poder afinar o que te diga esta estructura de las manos, esto está mal, ¿no? Pero hacía un gran esfuerzo Gay para enseñarnos, acabando prácticamente el curso 1 básico. Nos dijo, chicos, van muy bien, pero pues bueno, ya no tengo tiempo, y entonces yo les recomiendo que se metan ahí a la página de la NPU y bueno, que sigan estudiando, ¿no? Pues bueno, ya lo tomamos por nuestra cuenta. Tienen mucho material gráfico, muchas partituras, muchos libros, muchos videos, y pues básicamente de ahí fue como empezamos a crecer ambos, ¿no? Tanto Raúl y como yo. Empezamos pues bueno, ya a practicar un poquito más, tener un poco más de técnica, y pues bueno, también contactar a otros maestros para que también nos pudieran asesorar. Pero sí, en ese entonces pues éramos, pues, no puedo decir estudiantes, pero apenas estábamos trabajando, y costear unas clases sí nos era un poquito difícil, también por los horarios que tienen en Irlanda, son 7 horas más allá. Entonces, cuando ellos podían, pues nosotros no, porque teníamos horas de trabajo, y los fines de semana pues también me decían, es que ya es muy noche para mí, entonces era un poco complejo para poderlo, pues bueno, sincronizar. En el 2016, me parece, 17, vino aquí a México una banda de Argentina que trajo sus gaitas irlandesas también, Pamela Schweblen, me parece su apellido, no sé si lo dije bien. Ella vino, dio un concierto, Raúl organizó un concierto para ellos, tocaron en un par de ocasiones aquí en la ciudad esos días. Estuvieron como 4 o 5 días también, y pues bueno, pues ya regresaron a Argentina.
Dieron unos cursos de construcción de caña, unos talleres, una masterclass de gaita irlandesa, pero pues no hubo más, ¿no? Yo puedo decir que ese full set que trajo Pamela ha sido, hasta donde tengo conocimiento, pues el único que estaba en México. Entonces, a lo que me refiero con el full set es que la gaita irlandesa pues, se divide en 3 partes, ¿no? Es un practice set, que es una parte de la gaita de práctica. Ese mismo lo puede ser half set, que es más integrando los roncones, y el full set, que es con roncones y unas llaves especializadas tipo órgano para pues, bueno, hacer acompañamientos como acordes dentro de la misma melodía que tú estás interpretando. Pues evidentemente pues, es más caro uno que otro, ¿no? Por lo mismo de la construcción que tienen, el tiempo que se lleva, los materiales que se llevan para su construcción. Pues bueno, yo cuando estuve en Irlanda pues no me alcanzó para un full set, o comía o compraba el full set, ¿no? Entonces, pues bueno, yo nada más pude traer el half set. De conocimientos de ahorita de que alguien tenga al menos un practice set, pues me parece que hay un chico en León, hay un señor en Pachuca, creo que he visto algún video por ahí, hay un chavo también en Guadalajara que tiene un half set, Raúl que tiene otro, la verdad no recuerdo el nombre del artesano, y pues bueno, pues yo, ¿no? Es el half que tengo de Michael Dunn. Pues nada más. Realmente la historia de la Indian Pipe empieza aquí en México, no hay mucho de dónde buscar porque es una gaita realmente muy joven aquí en el país, pero pues tratamos de tener el contacto justamente con estas instituciones en Dublín para que puedan enseñarnos, ¿no? Para que podamos retroalimentarnos con esto, con la técnica correcta, con los instrumentos correctos, los artesanos correctos. Y pues bueno, pues sí, básicamente ha sido como apenas el inicio de esta historia a comparación de las gaitas que hemos visto durante este video. Pues apenas la historia pues va a comenzar. Bueno, como les comentaba hace rato, este es un half set. El practice set prácticamente no tiene esta parte que son los roncones, que es la nota pedal que todas las gaitas emiten. Entonces el practice set nada más está conformado por este fuelle que va directamente a la bolsa, lo infla, no hay necesidad de soplarle como en otras gaitas. Este es el chanter, el puntero como le dicen en España. Este está en re, esta gaita está en re, las gaitas irlandesas las pueden construir en otras tonalidades. También los artesanos meten llaves, este tipo de llaves no las tienen otras gaitas, esta gaita irlandesa sí las tiene, inclusive puede tener más, depende del tono o depende de la construcción que el artesano le haya hecho. Y pues bueno, el half set es con 3 roncones en re, de sus respectivas octavas, y el full set, esto podría ser full set, pero no puede conseguir las llaves, entonces las llaves van justamente conectadas aquí, en esta parte, se quitan estos dos, y se conectan las llaves, y esta parte del roncón tiene este agujero para justamente hacerle el trabajo, para poder conectar una tercera hilera de llaves, y poder tocar con el antebrazo. Entonces, a diferencia de otras gaitas, esta no soplas, utilizas el fuelle hasta que la bolsa se infla, y una vez que se infla, ya puede activar el chanter. El nivel de decibeles, a comparación de otras gaitas, no es tan alto, este es una gaita más para interiores. ¿Sí? Hay notas que a diferencia no puedo tocar de pie como otras gaitas porque necesitaría el apoyo de la pierna para emitir la primera nota, que para mí sería el re. Y hay otras gaitas que sí, la gaita escocesa, asturiana, que sí puedes tocar de pie y lo puedes hacer así sin problema, pero para callar el chante directamente debes de apoyarlo en algo. Los roncones no se activan solos cuando se infla la bolsa, tiene aquí un dispositivo de seguridad, entonces debes de activarlo una vez que se llena la bolsa con tu dedo pulgar. Ya se
esta llave activa la entrada y la salida del aire para que los roncones puedan arrancar. Si yo lo desactivo, ya no hay manera en que el aire circule y los roncones no suenan. Entonces, para poderlos activar esta llave. Lo mismo sucede con las llaves del full set. Nada más que para poderlo tocar todo, necesito de las dos manos para hacer la melodía en el chanter, la presión constante para que los roncones suenen, y el antebrazo lo utilizo para tocar las llaves del full set, que son parecidas a las de un órgano. Entonces, básicamente, esas son las partes de la gaita Uilleann, que significa la gaita de codo en gaélico irlandés, o la gaita irlandesa. Pues muchas gracias por ver este pequeño documental. Queremos agradecer al Museo Nacional de las Intervenciones por la oportunidad que nos ha dado para poder grabar todas estas cápsulas informativas, a la Alcaldía de Coyoacán por apoyar el San Patricio Fest, y propiamente al San Patricio Fest, y a todos ustedes por tomarse el tiempo de ver este gran documental de las gaitas que se tocan, al menos en México. Existen muchas gaitas, prácticamente toda Europa las tiene, pero bueno, en México al menos tengo el conocimiento que hay 5 tipos de gaita, que son las que acabamos de ver, 5 gaitas que se tocan, y pues espero que les haya gustado, y no se pierdan de la programación del San Patricio Fest y de la programación que tiene todo el año para ustedes el Museo Nacional de las Intervenciones. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias.